Hola, buenas tardes. Mi nombre es Orlando Caporal Rojas y este es mi proyecto para la materia de separación de sólido fluido con el tema de destilación. Esto es el método de McCabe-Thiele. Bueno, y para empezar, ¿qué es la destilación? Bueno, la destilación es un proceso de separación de mezclas líquidas basados en las diferencias de volatilidad entre estos componentes, así aprovechando las transiciones entre fases, ya sea líquido y vapor, y además que esta es una de las operaciones unitarias más antiguas y utilizadas en la industria química para purificar sustancias. Pero a todo esto, ¿hay diferentes tipos de destilación? Y la respuesta es que sí. Tenemos la destilación simple, que esta es una operación por lotes donde el vapor generado por ebullición se condensa y se recolecta directamente sin retorno de reflujo. También tenemos la destilación fraccionada, que este es un proceso continuo o por lotes que utiliza una columna con múltiples etapas de equilibrio y reflujo para lograr separaciones Sharp. Igualmente tenemos la destilación al vacío. ¿Qué es esto? Es destilación realizada a presión reducida para disminuir temperaturas de ebullición. Igualmente también tenemos destilación por arrastre de vapor, que es una técnica donde varios componentes inmiscibles son arrastrados por vapor de agua. E igualmente tenemos destilación azeotrópica, que es donde se añade un agente de separación que forma un azeótropo con uno de los componentes. Y bueno, ¿cuáles son sus aplicaciones y en qué esto ayuda a la biotecnología o se ve involucrado? Fácilmente. Tenemos la industria energética y petrolera, que aquí está la refinación de crudo, que es la destilación atmosférica y al vacío. Son los primeros pasos críticos para separar el petróleo en fracciones útiles, ya sea gasolina, diésel o queroseno. Que igual esta destilación al vacío permite procesar residuos pesados sin su descomposición térmica. También este se usa para biocombustibles, que es producción de etanol anhidro para mezclar con gasolina, donde la destilación extractiva o azotrópica supera el azeótropo etanol agua. También es utilizada para la industria química y petroquímica, que aquí es donde se usa para la separación de aromáticos, que es la destilación extractiva con solventes como NMP o sulfolano para separar benceno, tolueno o silenos, que estas son mezclas de hidrocarburos. También para extraer monómeros e intermedios, que es con purificación de estireno, acetato de vinilo, acetato de acético, donde la destilación se debe manejar problemas de polimerización y corrosión. También tenemos que las industrias es para ayuda a la industria farmacéutica, que son los principios activos farmacéuticos, los APIs, que es la destilación al vacío para purificar compuestos termolábiles como antibióticos, hormonas y vitaminas, cumpliendo los requisitos de las buenas prácticas de manufactura. También para recuperación de resolventes, que es el reciclaje de DMF, THF, acetona, metanol, utilizados en síntesis, reduciendo costos y el impacto ambiental. Igualmente también se usa en la industria de alimentos y bebidas, por ejemplo, para la obtención de aceites esenciales, que este es por destilación por arrastre de vapor, para extraer limoneno, mentol y otros compuestos aromáticos de plantas, o igualmente para la concentración de sabor, que es la destilación molecular para concentrar sabores naturales sin degradación térmica y preservando notas volátiles. Y bueno, a todo esto, ¿qué es el equilibrio líquido-vapor? El equilibrio líquido-vapor es la base termodinámica de la destilación, donde las fases líquida y vapor coexisten en el equilibrio dinámico o una misma temperatura y presión. Aquí presente tenemos diagramas que se denominan TXY, que sería el primero de la izquierda en color amarillo, y el diagrama PXY. El TXY consiste a presión constante con la variación de temperatura, y el segundo a temperatura constante con variación de presión. Para el diagrama TXY tenemos que abajo tenemos la fase líquida, arriba tenemos la fase vapor y al dentro tenemos nuestro equilibrio, que aquí es donde va a haber una mezcla de vapor y líquido. En la línea de abajo se le denomina la línea de rocío, dado que aquí va a haber gota, la primera gota y arriba sería el inverso, el punto de burbuja, dado que sería el primer punto donde se genera la primera burbuja. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo del diagrama de fases del agua, que aquí es donde se puede observar que son sus tres fases, el hielo, el líquido y el vapor. Hay algo que se le conoce como punto triple, que es en donde coexisten las tres fases. Y si nos vamos más hacia la derecha, se le conoce como el punto crítico. Y bueno, ¿qué es la volatilidad relativa? La volatilidad relativa, que se le denomina alfa, es probablemente el parámetro más importante en el diseño preliminar de columnas de destilación,
ya que esto cuantifica la facilidad de separación entre componentes. Y eso se define como la relación entre las constantes de equilibrio de dos componentes. Aquí tenemos esta imagen de donde es la fórmula de su constante I y su constante J, que son constantes de equilibrio. Y y EJ son fracciones molares en la fase vapor y XY y XJ son las fracciones molares en la fase líquida. Y bueno, ¿qué es lo que nos representa la volatilidad? Esto representa cuánto más volátil es el componente I en comparación con el componente J, que cuando A o alfa es 1, ambos componentes tienen tendencia a vaporizarse, haciendo imposible la separación por destilación. Eso nos quiere decir que si tenemos una volatilidad igual a 1, no nos convendría para ese proceso. Y bueno, ¿cuáles son unos procesos termodinámicos con los que nos podemos apoyar? El primero sería la ley de Raoult, que este se utiliza para mezclas ideales, que tenemos que la fracción de vapor por la presión es igual a la fracción de líquido por la presión de saturación. Y también tenemos la ley de Raoult modificada, que esa simplemente se le agrega un coeficiente de actividad para donde no se usan procesos ideales. También existe el modelo gamma phi, que es donde consideran que no hay idealidades en ambas fases. El de Chema, que son bases de datos de parámetros termodinámicos para cálculos de equilibrio. Y tenemos el UNIFAC, que es un método predictivo para coeficientes de actividad basados en contribuciones de grupos funcionales. Bueno, ya todo esto, ¿qué es el método de McCabe-Thiele? Que este se supone que es un método gráfico para determinar el número de etapas teóricas en una columna de destilación, utilizando el diagrama XY y las líneas de operación. Aquí podemos ver que es el de arriba, es la línea de la curva de equilibrio, líquido-vapor. Abajo tenemos simplemente una recta XY, que aquí por donde podemos ver la línea verde se le denomina los, y de abajo losa, que es una recta de enriquecimiento, recta de ahogamiento y recta Q. Donde podemos apreciar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los platos de alimentación. Y abajo nuestras tres líneas rojas son la composición de fondo, la del medio la composición de alimentación y la de la derecha composición de destilado. Y bueno, para todo eso tenemos un problema. El 11.142, que dice así: se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 200 mol por hora al punto de ebullición, que contiene 42% mol de heptano y 58 mol de etilbenceno, a una atmósfera, para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1% mol de heptano. La relación de reflujo es de 2.5 a 1. Ahora, para el inciso A, calcular mol por hora de destilado por mol por hora de residuo. El inciso B, el número teórico de platos y el número teórico de platos de alimentación. La temperatura C, la temperatura de alimentación. Esos son los datos que nos provee el ejercicio. Entonces tenemos así, para calcular los moles por hora del destilado y mol por hora de residuo, primero tenemos que tener nuestro diagrama. Sabemos que van a entrar 200 mol por hora, donde la alimentación de heptano es de la fracción mol de 0.42. En la destilado es donde queremos que salga de 0.97 y en residuos de 0.011%. Y bueno, ¿de dónde partimos? Partimos del balance global, que sabemos que es la alimentación, es igual al destilado más los residuos. Aquí despejamos los residuos y procedemos a hacer un balance por componente de heptano, que sería la alimentación por la fracción mol de heptano es igual al destilado por la fracción mol de heptano más los residuos más el flujo de los residuos por su fracción mol de heptano. Sustituimos la ecuación, que es igual de F es igual a F menos D, y reacomodamos, que nos va a dar esta pequeña ecuación. De ahí podemos despejar D y obtenemos el flujo de destilado, que es igual a 200 mol por hora por 0.42 menos 0.011 es igual a 0.97 entre 0.97 menos 0.011. A todo esto nos da de 80.30 mol por hora. Ya obteniendo esta cantidad del balance global, podemos hacer el despeje, que sería de 200 menos 85, nos va a dar un igual de 114.7 mol por hora, y eso sería el flujo de W o de residuos. Seguimos con el siguiente problema, el siguiente inciso, que es el número teórico de platos y el número de platos de alimentación. Para todo esto vamos a utilizar
GeoGebra clásico. Después nos vamos a ir a la hoja de cálculo. La hoja de cálculo vamos a pegar nuestra tabla que nos dieron anteriormente y vamos a seleccionar los datos de las fracciones small y las fracciones small. Las vamos a seleccionar, les vamos a dar en crear y aquí nos va a dar una opción que se llama poligonal. Lo vamos a clicar y nos va a dar la imagen que tenemos, que nos va a dar una línea recta, entre comillas, ¿no? Ahora aquí lo que sigue es de nuestro punto de 0,0, vamos a tomar una línea recta hasta el punto donde llegó y vamos a obtener esta imagen de la izquierda que prosigue. Vamos a tomar las alimentaciones, que sea XF es igual a 0.42, que es la rosita, no digo la morada, XD que sea del destilado, que es de 0.97, y XW de los residuos de 0.11. Ya teniendo estas tres alimentaciones, lo que vamos a hacer es vamos a marcar las líneas LOCE y las líneas LOSA. Con esto vamos a poner en nuestras funciones, vamos a poner función, vamos a tomar la segunda opción, donde función, abscisa inicial y abscisas finales. Vamos a poner la ecuación de 2.5 entre 3.5 por x más 0.97 sobre 3.5, 0,1. Eso lo que nos va a proyectar es la línea LOCE y que va a intersectar con la línea de alimentación de 0.42. De aquí procederemos a tomar una línea de 0,0 hasta esta intersección, que aquí yo lo tengo denominado como L. Con esto vamos a poner la línea LOCE y la línea LOSA, que están aquí marcados como las líneas verdes. Y ahora sí, para obtener el número de platos teóricos, nos vamos a ir a la intersección de I, que aquí espero que se alcance a ver, que es el punto verde que intersecta con la línea azul, y vamos a trazar paralelas hacia la línea de equilibrio. Paralelas, y esos van a ser los platos. Desde el punto I hacia paralela que intersecte con la línea de equilibrio y la vamos a proyectar hacia abajo. Y esto lo vamos a tener que repetir varias veces hasta alcanzar el punto de equilibrio o hasta que lleguemos a los residuos, que son nuestro interés. Lo proyectamos y aquí vamos a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y bueno, el número de platos teóricos y el número de platos de alimentación. Los números de platos teóricos los acabamos de obtener con todos hasta acabando nuestro proceso, que en este caso serían 12. Y el número de platos de alimentación, vamos a ver, 1, que eso sería hasta donde intersecte con la alimentación, que en este caso es la línea de color morado. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nuestro número de platos de alimentación sería 6. Y a todo esto lo podemos corroborar con el programa Chensep. Primero empezamos cuando abrimos el programa nos va a poner un título, que en este caso es destilación fraccionada. En comentarios yo le puse el problema y ahora procederemos a los componentes. Aquí donde dice find vamos a buscar N-heptano y etilbenceno y lo vamos a colocar. Ya que los pongamos, nos vamos a ir a operación. Aquí vamos a colocar equilibrio de columna. Vamos a poner una destilación simple en condensador y en el boiler. Lo vamos a poner igual como quedaron, pero ahora ya conociendo los platos de alimentación y los platos de todo el proceso, vamos a poner las etapas teóricas, serían 12, y de alimentación serían 6. Con esto nos va a dar nuestro diagrama. Ahora procederemos a irnos a las propiedades. 6 etapas, vamos a poner en split, en state, vamos a poner TIP, en presión 1 atmósfera, en vapor, en temperatura lo vamos a dejar a 25 grados,
Y en N-heptano vamos a poner 84 y etilbenceno, esto por los datos que nos proveyeron en el problema. Ahora procederemos a las especificaciones, que sería en presión, vamos a poner 1, en columna de presión con presión constante, y en top igual 1. Procederemos a irnos a heater y coolers, que aquí vamos a dejarlo como está y nos pasamos a eficiencias. Aquí igualmente vamos a dejarlo como eficiencia 1 y nos pasamos al siguiente, que sería las especificaciones de columna. Aquí en el top arriba vamos a poner fracción mol para el heptano, poniendo que estos son para nuestros residuos, que de destilación va a ser de 0.97 y abajo, que serán los residuos. Arriba sería la destilación, abajo los residuos, y vamos a poner 0.011. Procederemos a correrlo, ya que tenemos todos nuestros, pues bueno, ahora sí, ya que tengamos todas nuestras características puestas, le vamos a dar aquí a la palomita verde, que es para correr el programa. Finalmente le vamos a dar en diagrama de fases y binario, y nos va a soltar este diagrama, que es un diagrama TXY. Aquí en el tipo vamos a tener las opciones, vamos a poner TXY, en presión vamos a ponerlo a 1 y en número de puntos 20. Le vamos a dar calcular y ya, nos va a aparecer este diagrama. Ahora para obtener el inciso C, debemos de obtener la temperatura en una composición de 0.42. Entonces simplemente de abajo vamos a proyectar una línea hasta donde intersecte con nuestra línea de rocío y la vamos a proyectar a la derecha, que será la temperatura. Con eso vamos a obtener que es una temperatura aproximadamente de 112.3. Y aquí tenemos la comparación de los platos que nos da el programa en el ChemSep, que aquí en el programa, si son observadores, nos da por sí solo el modelo de McCabe-Thiele. Entonces aquí podemos ver que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí igualmente. Y bueno, ¿qué tenemos como conclusión? Que el uso de herramientas digitales nos brinda el apoyo de desarrollar